detalle en conversación con Pablo Barrios, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación, el IPC. Hola, coordinador. Bienvenido, Pablo. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos y por anticipar un poco la presentación del informe, que será un elemento importante de esta agenda de trabajo en este miércoles. Reducción de homicidios muy importante en Antioquia, superior al 30% a corte de final de septiembre de este año. Sin embargo, ese sigue siendo un reto, especialmente para algunas subregiones. En términos generales, ¿cómo nos fue en materia de derechos humanos en este 2023? Bueno, sí, Felipe, digamos que es muy importante resaltar esa disminución en homicidios en todo el departamento. También en el fenómeno del desplazamiento forzado ha habido una disminución importante y es una tendencia que encontramos en todo el país. Sin embargo, no vamos a dejar de advertir, digamos, la situación crítica en relación a los derechos humanos para la subregión, fundamentalmente del norte, Bajo Cauca y Nordeste, donde se siguen concentrando como las vulneraciones de derechos humanos en esa subregión. Digamos que en el análisis que hacemos, ahí encontramos, digamos, una confrontación fundamentalmente por el avance que viene teniendo las AGC hacia sectores o hasta esa subregión donde históricamente había estado las FARC. Luego de la movilización entran las disidencias de las FARC y el ELN a tomar mucha fuerza, y digamos que en estos momentos, en estos escenarios de la paz total, los escenarios de diálogo y los episodios de cese bilateral al fuego, por un lado han permitido que baje el homicidio, pero por otro lado ha venido dándose una arremetida de las AGC, lo que ha aumentado, digamos, las confrontaciones. Por eso se han registrado cerca de 19 desplazamientos masivos. Briceño es un caso muy grave en el departamento. Y actual, porque ahí estamos con esa situación, la de Briceño, digo. Sí, claro, es una situación compleja. Segovia también, digamos, presentó muchos casos de desplazamiento masivo durante este año, casos de confinamiento también con la comunidad Lapó en Vera, ahí en Segovia, y hubo otro desplazamiento en Vera, en Frontino. Pablo, esa dinámica de confrontación en ese triángulo norte, Bajo Cauca, Nordeste, ¿es un asunto de este 2023 o es una dinámica que venía acrecentándose y presentándose desde el año 2022? Esa es una buena pregunta. Digamos que la geografía de la guerra nos ha enseñado que hay un corredor estratégico que conecta el Catatumbo, Serranía de San Lucas, Nube Paramillo y en conexión con el Golfo de Urabá. Entonces, en esta zona se han concentrado actividades extractivas, fundamentalmente el cultivo de uso ilícito y la minería informal e ilegal. Sí. Entonces, digamos que si bien en el país aumentó el cultivo de uso ilícito cerca de un 13%, de ese 13%, el 70% se dio hacia el sur del país, fundamentalmente en el Putumayo. Para Antioquia hay una leve reducción en cultivos de uso ilícito, y eso nos da cuenta de que hay una cierta estabilidad en esa tendencia de incremento de cultivos ilícitos en el país. Pero, digamos, sigue siendo, digamos, una actividad importante para los sectores armados, y por tanto, digamos, la disputa, aunque digamos, la circulación de la base de coca en el país, en Antioquia, digamos, lo que nos han manifestado en muchos territorios es que estaba muy quieta. Pero por el otro lado, precisamente esa situación ha hecho que muchas personas se hayan volcado, digamos, a la actividad de la minería ilegal, y esta minería se ha convertido, digamos, en una fuente de financiación muy importante para los actores armados, y eso lo vimos fundamentalmente para el lado de Segovia, el Bagre, Anorí, digamos, sobre todo en esa parte de la subregión del norte. A eso iba mi pregunta, Pablo. Sigue siendo muy evidente esa relación de la criminalidad en estas subregiones con la minería ilegal. ¿Eso ha ido en incremento? ¿Lo han notado así este año, que ha sido más incidentes a minería en la criminalidad? El informe que sacó recientemente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha empezado a monitorear presencia de minería aluvial en Colombia, digamos, muestra una pequeña reducción en las áreas impactadas por este tipo de minería, que se da fundamentalmente en Antioquia y el Chocó. Y
digamos que la posibilidad del comercio del oro, que en ese mismo informe habla de que cerca del 70% del oro que produce el país se da en esos contextos ilegales, pues le da mucha fuerza digamos, a los intereses que pueden tener los actores armados en términos económicos. Por eso es muy importante continuar avanzando en otro tipo de políticas. Para el caso, lo vimos este año con la crisis en el Bajo Cauca y el paro minero. Digamos que ahí es necesario seguir avanzando en la constitución de lo que, por un lado, el gobierno ha llamado el distrito agrominero, pero, digamos, muchos sectores de la subregión que reconocen la importancia de la actividad minera, pero, digamos, entienden que es necesario empezar a dar una pausa y empezar a generar otro tipo de economías y otro tipo de ordenamiento, que vienen hablando de construir un distrito para la vida, de manera en que los diferentes intereses de las comunidades pues realmente se vea reflejado. Es una de las zonas que más oro produce en el país y sin embargo sigue teniendo los índices de desigualdad y pobreza más altos del departamento. Pablo, yo le quiero tocar el tema de la instrumentalización de las comunidades. Este año lo hemos visto en diferentes acontecimientos, comunidades que han salido desplazadas pero que luego están en territorio rechazando la presencia del Ejército Nacional. ¿En qué situaciones ustedes han visto esa instrumentalización o incluso con la presencia de actores armados en instituciones educativas? Digamos que ahí sobre todo lo que ha habido es una presión por parte de los actores armados hacia las comunidades. Y digamos que eso genera, por ejemplo, ha incidido sobre todo en el asesinato de líderes sociales. En Antioquia tenemos este año alrededor de 19 personas asesinadas y se concentran, digamos, en esta zona. Ha venido dándose una cooptación por parte de estas estructuras digamos, a las formas organizativas de las comunidades. Digamos, ahí es muy importante acompañar a las comunidades, digamos, en ese ejercicio. Es necesario también avanzar en las políticas que nos plantean los PENIS, digamos, los programas nacionales para poder sustituir los cultivos de uso ilícito, porque también es claro que en los últimos años ha habido un incumplimiento de esta política y por eso, digamos, con este gobierno se ha venido retomando, digamos, esta implementación, pero es necesario seguir avanzando para generarle condiciones materiales a las comunidades que les permitan tener, digamos, mejores condiciones de vida y en ese sentido ser menos vulnerables frente a esa instrumentalización que muchas veces se da por parte de actores armados. Pablo, me llama la atención algo que usted afirmó con el tema de la geopolítica en el departamento, porque es que es claro, donde el departamento y los municipios son más ricos, ahí se genera más violencia, es decir, municipios del Bajo Cauca, esa riqueza mineral, ahí hay extracción mineral ilegal, ahí están los grupos. Esa franja, entonces hoy tenemos en ese mapa todo ese Magdalena, bueno, todo este nordeste, todo el Bajo Cauca, y luego se desplaza también a lo que está pasando en el Chocó, que es ampliamente conocido la riqueza de estas regiones. Usted desde el observatorio hace un análisis muy interesante porque grupos que entran y salen, pero hay una presencia de las AGC, es decir, primero históricamente era una presencia de los grupos guerrilleros y hoy llegaron las AGC a tomarse esos espacios. Incluso usted decía en la anterior respuesta que con el agravante que están asesinando a las personas, están asesinando a los líderes. Entonces esto es como un círculo vicioso. ¿Cuándo parar ese fenómeno de las muertes, de las guerras, ese fenómeno de la persecución a los líderes? ¿Cómo ver? Usted dice, sí, de pronto con la sustitución de cultivos, pero el tema es, hay incumplimientos de los gobiernos, no hay una política clara. ¿Qué decirle a las comunidades que a esta hora nos ven? Ustedes podrían tener un año bueno el próximo año, pero las cifras son duras, bajan los homicidios, pero la presión de estos grupos a la civilidad es esa: salgan a pelear, salgan a reclamar, no dejen entrar el gobierno, no dejen entrar los soldados. ¿Qué decirle a esas comunidades? Que se preparen porque siguen en guerra, sectores como los que estamos hablando hoy en Briceño, así el ejército está a 2 cuadras, van a seguir el año entrante en esta confrontación. Pues digamos, el escenario es un escenario histórico, ¿cierto? Sí, correcto. Tú bien lo decías, y digamos que pretender que eso se acabe de la noche a la mañana, digamos, también puede ser algo cándido. Yo creo que como sociedad nos tenemos que comprometer con la construcción de una paz territorial. Y si bien han habido muchas críticas a las políticas del gobierno actual, digamos, están generando ciertas
posibilidades, por ejemplo, de bajar, digamos, esos índices de violencia, sin perder de vista que muchos de estos grupos, pues precisamente como se ha dado en otros escenarios de diálogos, digamos, se empiezan a generar esos escenarios, digamos, de expansión y de posicionamiento y de control social. Es muy necesario que los gobiernos el gobierno departamental y los gobiernos municipales entrantes pues puedan tener, digamos, una mayor disposición a articularse con una política nacional que puede tener dificultades, pero que precisamente desde la lectura de la visión de los territorios, de las vivencias de las comunidades que son las que mejor conocen las dinámicas del conflicto, pues se podrían generar, digamos, esperanzas para que efectivamente esta realidad se transforme. Claro. Digamos, eso es una apuesta. Para el año entrante se vienen los diálogos territoriales. Eso es muy importante. Y digamos, ahí tenemos que tener como sociedad, los sectores políticos, los gobiernos, el gobierno departamental y municipal, digamos, hay que articularse independiente, digamos, de las diferencias que pueden haber políticamente, pero digamos el propósito común sí es avanzar en esa construcción de paz y la participación de la sociedad en concretar esas salidas es fundamental para poder hablar de transformaciones reales en los territorios. Pablo, se nos acabó el tiempo, tenía 2 asuntos finales para consultarle, pero que sea por lo menos uno. El reclutamiento de menores, ya ha mencionado algo, pero esa dinámica especialmente en el norte, ¿cómo se ha comportado en este 2023? Hay un registro, digamos, nos basamos sobre todo en información del ICBF que recibe a los niños, niñas y adolescentes desvinculados de la guerra. Sin embargo, eso nos habla simplemente del ingreso al programa y no nos permite tener un escenario más amplio de efectivamente el fenómeno, pero es un fenómeno que se ha denunciado en toda, digamos, en la parte norte del departamento, también por esas ansias de los grupos armados de seguir creciendo. Digamos, eso también sigue siendo una preocupación y de tener alertas, digamos, en términos de derechos humanos. Pablo, muchas gracias. Vamos a quedarnos muy pendientes de la presentación del informe, que será un ratico aquí, muy cerca precisamente de este informe de derechos humanos en 2023. Gracias, Pablo. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día para todos. Pablo Barrios, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación, el IPC. 7 en punto, obras por Antioquia. A continuación y en un ratico refrescamos temas, revisamos los deportes. Esta noche segundo partido de la final y también en esa segunda hora del Consejo de Redacción vendrá el gobernador de Antioquia para que hablemos de varios temas, incluido derechos humanos y la situación actual, pero sobre todo la Junta Ordinaria del Metro de Medellín que está citada para hoy. Ya seguimos.